según los psicólogos cognitivos, ¿no? Ambos procesamos información. ¿Qué significa procesar información? Ordenamos información en nuestro cerebro, organizamos la información en nuestro cerebro, ¿no? Y luego lo almacenamos, ¿no? Eso mismo hacen las computadoras, ordenan información con sus programas y luego ya lo almacenan. Igual el ser humano ordena la información pensando, imaginando y luego ya lo almacenamos. Entonces la información ingresa, se procesa y luego hay salidas también, ¿no? Así como las computadoras, el ser humano también ingresa información al ser humano, lo procesa, lo ordena y luego también da una respuesta, ¿no? Una salida, ¿no? Entonces, para que surja esta corriente llamada el cognitivismo, tuvo que crearse primero una computadora, ¿ya? Y para que se cree una computadora en Estados Unidos, participaron varias ciencias, varias disciplinas. Entonces, cuando uno habla de cognitivismo, también tenemos que saber qué disciplinas aportaron al cognitivismo, ¿no? En primer lugar, tenemos ahí la teoría de la información. La teoría de la información, estudiado por el amigo de Einstein, Leo Szilard, ¿no? Entonces, el país que tiene más información tiene más poder, ¿ya? Por ejemplo, Leo Szilard y Einstein tenían información para hacer la bomba atómica. Ellos sabían mucho de química, de física, y al final inventaron la bomba atómica. Y por lo tanto, Estados Unidos se volvió primera potencia mundial, porque tenía bomba atómica. Entonces, por eso le digo, el país que tiene más información tiene más poder, ¿no? Entonces ya los físicos empiezan a hablar de la información. Luego aparece Shannon, que fue un matemático, y plantea que la información que ha creado la humanidad se puede guardar en códigos. Y Shannon habló de los bytes o bits, ¿no? Los famosos códigos binarios. Entonces, todo lo que ha creado la humanidad ahorita está guardado en bytes, en bits, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Ceros y unos. Imagínense, el 0 significa no, el 1 significa sí. Entonces, si yo digo, la Tierra es el cuarto planeta del sistema solar, ¿ya? La Tierra es el cuarto planeta del sistema solar. Eso yo lo quiero guardar en una computadora. Lo puedo guardar en ceros o en unos, ¿no? Hemos dicho 0 es no y 1 es sí. Entonces, ¿cómo lo guardo? La Tierra es el cuarto planeta del sistema solar. ¿Cómo lo guardaría? ¿Con 1 o con 0? Sería, ¿no? 0, ¿no? No, pues, ¿no? La Tierra no es el cuarto planeta, es el tercer planeta, ¿no? Entonces 0, ¿no? También al 1 lo llaman verdadero, al 0 lo llaman falso, ¿no? Falso. Así. Y así se va codificando la información en las computadoras, ¿no? Ceros y uno. Y eso lo habló nada menos que Shannon, matemático Shannon. Todo eso se iba desarrollando en Estados Unidos. Luego también se empezó a hablar de la teoría de sistemas. Ahora se habla de ingeniería de sistemas, por ejemplo. ¿Pero qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos que se interrelacionan y cumplen una meta, buscan cumplir una función, ¿no? Por ejemplo, el sistema nervioso. El sistema nervioso tiene varias partes, varios elementos, pero que están integrados, están relacionados. ¿Y cuál es su función? Procesar información, ¿no? Así es. Todo lo que llega a tu cuerpo va al sistema nervioso y lo procesa, ¿no? Lo ordena. Procesar información. Sistema digestivo también es un sistema, porque tiene varias partes, varios elementos, y cumplen una función. Y así, sistema solar, ¿no? Todo se puede estudiar por sistemas ahora. El ser humano es un sistema más complejo, tiene varias partes, ¿no? Una célula puedo decir que es un sistema, tiene varias partes. La Vía Láctea es un sistema, el universo es un sistema. Ahora se habla de sistema. Y lo que pasa en una parte del sistema va a influir en las otras partes, porque todo está relacionado. Nada está separado en los sistemas, ¿no? Entonces ya empieza a hablarse de sistemas. Una empresa es un sistema, ¿no?
todo está interrelacionado. ¿Muy bien? Y algo que también se desarrolló en Estados Unidos, influyó mucho en esta escuela, fue nada menos que la cibernética. La cibernética es una disciplina que creó misiles inteligentes, creó máquinas inteligentes. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ya tenía misiles que solito se controlaba y se dirigía. Es decir, si había un avión enemigo, Norteamérica mandaba sus misiles y el misil seguía al avión. Y si el avión se elevaba más, el misil también se elevaba. Si el avión bajaba, el misil también bajaba. Y así lo correteaba el avión enemigo y hacía pues explosionar a ese avión enemigo. ¿Y cómo se hizo todos esos aparatos inteligentes? Gracias a la cibernética, y cuyo padre fue nada menos que Wiener, Norbert Wiener, ¿ya? En Estados Unidos. Por otro lado, también, gracias a las neurociencias, se desarrolla esta escuela, el cognitivismo. ¿Qué es las neurociencias? Estudios del cerebro y conducta. ¿Cómo es que hay áreas del cerebro que sirven para actuar? Hay áreas del cerebro que sirven para imaginar, hay áreas del cerebro que sirven para pensar, hay áreas del cerebro que sirven para hablar, ¿no? Áreas del cerebro para ver. Empezó el estudio de las neurociencias, estudios del cerebro relacionados con el comportamiento, ¿no? La conducta humana. Al final, todas estas disciplinas permitieron que se desarrolle una computadora y permitieron que se desarrolle la escuela llamada el cognitivismo. El cognitivismo. Entonces, ahí tenemos, y también no puedo olvidarme de Chomsky, también influyó mucho en esta escuela. Noam Chomsky. Noam Chomsky es el padre de la psicolingüística, la disciplina que integra, ¿no?, la parte del lenguaje con la parte lingüística, ¿no? Chomsky dice que el lenguaje es innato, ¿no? ¿Cómo es que a partir de una idea, tú puedes tener una idea, flor por decir, pero esa idea tú lo puedes decir formando muchas oraciones, creando mucha diversidad de oraciones? ¿Cómo es que las ideas, que tienen que ver con el pensamiento, luego se relacionan con el lenguaje, se expresan a través del lenguaje? Esa relación pensamiento-lenguaje lo investigó mucho Chomsky. Por eso lo consideran padre de la psicolingüística. Y Chomsky está en contra de Skinner, porque para Skinner el lenguaje es aprendido, ¿no? Aprendido, como que el niño escucha un estímulo de afuera y el niño repite o responde, ¿no?, a través de palabras. Para Skinner es así. Y si el niño dice una palabra, tú lo premias, repite de nuevo esa palabra, ¿no? Así decía Skinner, ¿no? El lenguaje es aprendido debido a los estímulos. En cambio, Chomsky no. Chomsky dice que el lenguaje es innato, ¿no? Que uno ya viene con un dispositivo adquirido del lenguaje. El lenguaje es innato. El niño al año ya está creando oraciones, muchas oraciones, ¿no? Oraciones que nunca ha escuchado, pero él ya lo está creando. Así plantea, ¿no?, Chomsky. El nuevo estructuralismo europeo creían que se podía explicar los patrones de la conducta mediante las estructuras abstractas de naturaleza lógico-matemática. Por ejemplo, Piaget, ¿no? Piaget decía que nosotros tenemos estructuras cognitivas, ¿no?, y que depende de la etapa. El sensorio motor tienes algunas estructuras cognitivas, preoperacional tienes otras estructuras cognitivas, ¿no? Todavía hay fantasía, el animismo, el egocentrismo, ¿no? Pero en el operatorio concreto ya tienes otras estructuras cognitivas, ¿no? Y ya te permite operar, sumar, restar, clasificar, pensamiento reversible. Y en el estadio formal ya tienes otras estructuras cognitivas, ¿no?, otras representaciones, otros esquemas mentales, ¿no? Por ejemplo, tú ahorita que eres adolescente tienes muchas estructuras cognitivas de física, tienes estructuras cognitivas de biología, de química, de historia, economía, psicología. Estás formando estructuras, ¿no? Es decir, conceptos que se relacionan, ¿no?, como esquemas de conceptos, ¿no? Por cada curso estás formando conceptos, esquemas, y a eso lo llamó estructuras cognitivas, ¿no?, esos conceptos, ¿no? Entonces, el nuevo estructuralismo europeo, ¿no? Claro, de Piaget, se refiere a Piaget, ¿no? Porque
el estructuralismo primero fue de Wundt, ¿no? Estructuralismo de Wundt, que habla de elementos de la conciencia, ¿no? Muy bien. También Festinger, también uno que influyó mucho en esta corriente del cognitivismo. Festinger habló de la disonancia cognitiva, ¿no? Cómo es que a veces uno entra en shock, en conflicto, ¿no? A veces hay conflictos internos entre ideas, entre pensamientos, ¿no? Por ejemplo, me gusta fumar, pero sé que esa es una idea que tengo, me gusta fumar, ¿no? Eso es lo que yo pienso, considero. Pero luego me doy cuenta que mi amigo murió de cáncer del pulmón por fumar. Entonces, fumar te lleva a la muerte. Pero me agrada fumar. ¿Qué hago? ¿Fumo o no fumo? Fumo. ¿No? Entonces, a veces uno llega a un conflicto interno, ¿no? Comer muchas frituras, comer muchos alimentos procesados genera cáncer, ¿no? Pero a mí me gusta también, me gusta. Pero un familiar murió de cáncer por comer mucho procesado. Entonces, a veces uno entra en un conflicto, ¿no? Y a veces nos hace cambiar ese conflicto, ¿no? Hace que uno cambie su conducta, ¿no? Sus hábitos, ¿no? Brunner, otro de los grandes de la cognitiva, Brunner, Jerome Brunner. ¿Qué dice Brunner? Ahí está. Habla de los conceptos, formación de conceptos, clasificación de conceptos, ¿no? ¿No? Pero algo que dice él es que también, si el chico quiere aprender, ¿no? Si realmente el chico quiere aprender, tiene que descubrirlo por sí mismo. Es decir, el estudiante tiene que investigar, tiene que esforzarse. El estudiante tiene que agarrar un autor, otro autor, comparar autores, sacar un resumen, tiene que investigar. Y así el chico va a aprender. Está mal que el maestro le dé toda la información ya acabadita y el chico no se esfuerza. Ahí no va a aprender mucho, dice Brunner, ¿no? Si el maestro viene y le da todo, y él no ha pensado, no ha imaginado, no ha ordenado, no ha procesado, pues ahí no va a aprender mucho, dice Brunner, ¿no? Para que el estudiante aprenda, tiene que investigar, tiene que descubrir por sí mismo, ¿no? Una teoría, un conocimiento. Es decir, para Brunner, el estudiante tiene que ser mentalmente activo. Tiene que pensar, imaginar, percibir, usar el lenguaje, todo lo que estudia ponerlo en oración, en palabras. Tiene que ser mentalmente activo. Y ahí recién aprende el estudiante, ¿no? Brunner. También es un representante de la cognitiva, psicología cognitiva, por si acaso. Muy bien. Uno de los conceptos que se usa mucho en la psicología cognitiva es la retroalimentación. Ya, ¿qué sucede? Ustedes saben que en el conductismo de Watson se habla de ER, ¿no? ¿Qué significa ER? Estímulo, respuesta. Eso es lo que decía Watson. Pero ¿qué dicen los psicólogos cognitivos? Los psicólogos cognitivos tienen otro paradigma. Viene a ser E-O-R. ¿Qué significa E-O-R? Estímulo, organismo, respuesta. O sea que los cognitivos agregan O, ¿no? Entre E y R, ¿no? En el medio estaría O, que significa organismo. Entonces lo que hay que investigar es qué pasa en O, qué pasa en el cerebro humano, ¿no? Lo que hay que investigar es cómo el estudiante procesa la información. Por ejemplo, cuando tú lees un libro, ¿no? Y empiezas a leer, ¿no? Un tema determinado, ¿no? Ahí está. Pedro Ortiz Cabanillas propone en este libro una nueva visión de la educación como ciencia y tecnología social para la formación de la personalidad. ¿Qué estás haciendo? Tú estás captando la información a través de los sentidos, luego lo tienes que interpretar usando la percepción, luego tienes que sacar la idea principal. Está hablando de la educación, de formar personalidad a través de estrategias. Tienes que sacar la idea, pero eso lo hace el pensamiento, la idea principal. Tienes que sacar esa idea principal. Luego, si quieres, también tienes que imaginar lo que estás leyendo. Está hablando de una personalidad que se forma gracias a la educación, usando estrategias.
Tienes que imaginar cómo sería una personalidad, ¿no? Bien educada, imaginar. Luego todo lo que has leído lo tienes que pasar a palabras, tienes que ponerlo en tu lenguaje. Luego ya todo eso lo tienes que memorizar, usar la memoria. Y más adelante tendrás que recuperar esa información para dar una respuesta. Entonces, ¿cómo es que la información desde que llega hasta que sale pasa por diferentes procesos? A eso lo llaman procesamiento de información. ¿No? Procesamiento de información. ¿No? Entonces tú para aprender todos los cursos también tienes que procesar información. Y usando los procesos mentales. Pensamiento, desde sensación, percepción, pensamiento, imaginación, lenguaje, memoria. Tienes que usar todos estos procesos. Y eso es lo que investigan estos psicólogos, ¿no? Pero luego hay un concepto que usan mucho estos psicólogos también, la retroalimentación. Tú ya has procesado, has aprendido. Vas al examen de admisión, de repente sacas 10. Ya, pero esa información también es importante. Porque tú dices 10, uy, me faltó. Ah, entonces, con esa información tú te das cuenta que te faltó. Entonces, me faltó este tema, esta área, me faltó. Eso se llama realimentación o retroalimentación, ¿no? La respuesta que tú das, ¿no? Te va a permitir también realimentarte. Saber en qué mejorar mejor, en qué asimilar más información, en qué áreas mejorar. Entonces, ellos hablan mucho de este concepto, realimentación o retroalimentación. La información, ¿no? Es lo que uno procesa en el cerebro, ¿no? Ajá. La mente humana puede hacer muchas cosas debido a que es un dispositivo de propósito general, ¿no? Y ya les hemos dicho que el cerebro trabaja como las computadoras. Y uno que aportó mucho para la creación de una computadora es Turing, ¿no? Turing. Contribuyó a la teoría de ordenadores, ¿no? Turing. O sea, Turing dice que, bueno, ¿no? Ayudó en la Segunda Guerra Mundial. Gracias a él descubrieron los códigos de los alemanes, ¿no? Y bueno, al final contribuyó mucho para ganar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero al final también lo acusaron de ser homosexual, ¿no? Y eso lo deprimió. Y se comió una manzana envenenada. Le dio una mordida a la manzana, ¿no? Y murió así, ¿no? Sí, por su orientación. Pero más adelante, Steve Jobs, a su empresa, Apple, le pone ese logo, ¿no? La manzana mordida. Haciendo un homenaje a este señor, ¿no? A Turing, ¿no? Hay una película de su vida de Turing, ¿no? Turing. Muy bien. Entonces ahí tenemos, ¿no? Ahí está, ya hemos dicho que esta corriente del cognitivismo hace una analogía entre las computadoras y el cerebro humano, ¿no? Ahora se habla también de esas máquinas inteligentes o inteligencia artificial, ¿no? Como hay robots que quieren hacer todo lo que hace el ser humano, ¿no? Ahí está quien empezó a aportar es McCarthy, ¿no? Científico informático. Acuñó el término inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial no imita el comportamiento humano, busca imitar la mente humana, los procesos mentales. Llegará ese día donde haya computadoras que tengan sentimientos humanos, computadoras que tengan valores, principios éticos. Es un debate ahorita, ¿no? Pero están gastando muchos millones para lograrlo. Quieren lograrlo. Bueno. Ya, sí, pues. Sí, pues. Es que, como les digo, muchas personas desarrollan conocimientos, ¿no? Conocimientos, pero no desarrollan valores, ¿no? Entonces hacen fortunas,
¿no? Ganan millones, ¿no? Pero al final, valores, muy poco, ¿no? Es que estamos en ese modelo, ¿no? Un modelo capitalista, así es, donde el hombre debe desarrollar solo conocimiento, 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 conocimiento. Nada de sentimientos, nada de valores, ¿no? Así es. Ojalá cambie un día, ¿no? Algún día cambie esto. El funcionamiento del computador está determinado por la información que procesa, ¿no? Muy bien, entonces se está hablando, ¿no? De información, de informática, ¿no? Información, informática, ¿no? Un hito histórico, George Miller y el número mágico, 7 más menos 2. Este señor también fue un señor que aportó a esta corriente del cognitivismo, Miller. Ustedes se acordarán de este número mágico, 7 más menos 2. Cuando se habla de memoria a corto plazo, ¿no? Memoria sensorial, corto plazo, largo plazo. Cuando se habla de memoria a corto plazo, se dice que la memoria a corto plazo tiene una capacidad limitada, ¿no? Limitada, es decir, podemos guardar información 7 más menos 2. ¿Qué significa 7 menos 2? 5. 7 más 2, 9. Podemos guardar de 5 a 9 unidades de información. Es decir, si yo les digo ahorita 10 palabras, yo, querido, chanchito, mesa, mano, pez, bizcocho, dado, puente, indio, esas 10 palabras, ¿cuántas palabras tú puedes retener con tu memoria a corto plazo? Esas 10. Entonces, Miller dice que podemos retener desde 5 hasta 9 palabras. Esa es la capacidad de la memoria a corto plazo, de 5 a 9. Solo de 5 a 9, ¿no? Trozos de información. Entonces ahí está Miller, ¿no? Miller se alejó de la postura conductista y descubrió algunos límites de nuestra capacidad para procesar información. Esa es la clave, ¿ya? Chico que quiere aprender tiene que procesar información. Tiene que ordenar la información. Y para ello tiene que usar sensación, percepción. Percepción es interpretar, ¿no? Pensamiento, ¿no? Relacionar conceptos importantes, sacar ideas principales. Imaginación. Cualquier tema que estudies tienes que imaginar, joven. Estudias biología, imagínate la célula, el ADN. Estudias química, imagínate el átomo, los enlaces químicos, las reacciones. Estudias historia, tienes que imaginarte, ¿no? Cómo la sociedad ha cambiado, el hombre, el australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, qué sé yo, el Homo sapiens, ¿no? Tienes que imaginar. En la década del 50 surgió una nueva concepción del ser humano como máquina y un nuevo lenguaje para explicar los procesos cognitivos. Se describió a las personas como dispositivos informáticos, ¿no? De propósito general. Turing propuso que lo que interesa del computador es el programa, no su arquitectura, sino el programa. Aplicado a la psicología, delimitó la frontera del cognitivismo y las neurociencias. El cognitivismo estudia el programa, no el cerebro, ¿ya? El cognitivismo estudia el programa, ¿ya? En el ser humano sería pues las maneras de estrategias de pensamiento, ¿no? Eso sería nuestro programa, cómo resolvemos problemas. Interesante todo este mundo que está ahorita, como les digo, está de moda esta corriente, ¿no? Ahí están algunos representantes, Miller, Neisser, Brunner. No olvidar acá también, por si acaso, al otro norteamericano, aparte de Brunner, hay otro, Ausubel, David Ausubel. ¿Cómo se llama la teoría de Ausubel? Se llama la teoría del aprendizaje significativo. Significativo. O sea, cuando un chico aprende, cuando el chico le encuentra sentido a lo que está leyendo, cuando el chico comprende lo que está leyendo. Por eso es significativo, ¿no? Lo contrario que sería un aprendizaje memorístico, ¿no? Repetir mecánicamente memorístico. Eso es un aprendizaje pues de conductista, una visión más conductista. En cambio, un aprendizaje significativo es el chico que procesa, piensa, imagina y entiende, comprende. Eso es lo principal en el aprendizaje. Encontrarle sentido a lo que uno lee.
Muy bien, entonces, ¿qué de usted la psicología? Según el cognitivismo, los procesos cognitivos, entendidos como programas, ¿no? Programas. Sensación, percepción, pensamiento, imaginación, ¿no? Lenguaje, ¿no? Eso es lo que debe estudiar la psicología. Y ahí invierten mucho en investigar esos procesos internos, procesos mediadores también lo llaman. Los programas son estructurados por la experiencia y la socialización para que el ser humano se comporte de un modo determinado. Claro, ya depende del tipo de información que recibas, ¿no? Que proceses para realizar una respuesta o conducta. La psicología cognitiva se encargaría de especificar cómo procesan la información los seres humanos. Hay que cranear, decía mi profesor en la universidad. Tienes que cranear. El cerebro no solamente ordena la información, sino también puede crear. Cada esquema que tú hagas es una creación. Cada resumen que tú hagas es tu creación, ¿no? Así es. Ajá. Entonces, también el procesamiento permite que uno cree, ¿no? Crear esquemas, crear resúmenes, ¿no? Así es. Tienes que hacer toda esa actividad mental para que puedas aprender, dicen estos psicólogos, ¿no? Muy hicieron experimentos, observaciones, también usaron test, psicometría, construcción de test. Aportes, estudia los procesos cognitivos, sensación, percepción, memoria. Como les digo, estos psicólogos investigan mucho los procesos cognitivos para procesar la información, ¿no? Estos procesos, ¿no? Memoria. Pero el chico también tiene que estar bien emocionalmente, ¿no? Y eso no lo toma en cuenta esta corriente, la parte emocional. En cambio, el humanismo sí, el humanismo dice sí, la parte emocional es importante, pero esta corriente no toma en cuenta la parte emocional, los sentimientos. Creen que tú eres una máquina, ¿no? Una máquina. Ajá. Muy bien. Aplicación del modelo de procesamiento de la información a la psicología clínica, ¿no? Ajá. Por ejemplo, ¿por qué una persona sufre según estos psicólogos? Porque tiene pensamientos irracionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona sufre una decepción amorosa y dice, ya la vida no tiene sentido, nadie me quiere, no sirvo para nada, no, ya mejor hay que acabar con esto. Entonces, según estos psicólogos, dirían, esa persona tiene pensamientos irracionales. Pensamientos que no son verdaderos, no son lógicos, son irracionales, irreales. Entonces, ¿qué hacen los psicólogos de esta corriente? Tienen que cambiar esos pensamientos, ayudar a cambiar esos pensamientos. Pensamientos más lógicos, más racionales, ¿no? También aportaron en la psicoterapia, ¿no? Psicología clínica. Y se extendió a la psicología social, ¿no? Psicología evolutiva. Psicología social, aprendizaje a través de imitación, ¿no? Bandura. Aprendemos a través de la observación de modelos, ¿no? Ahí está Bandura, pues, ¿no? Piaget, psicología evolutiva, ¿no? Por estadios, etapas. Piaget, por ejemplo. Bien. Bien, entonces, por si acaso, San Marcos hace su examen de admisión en base a esta teoría, ¿ya? Por si acaso. Ahora se habrán dado cuenta que han reducido el número de alternativas, pero han aumentado el texto de la pregunta, ¿no? Están haciendo preguntas más contextualizadas, ¿no? Te ponen como ejemplos, te ponen un caso, te detallan más, ¿no? En la pregunta. Y es que lo que quieren es que tú sepas entender, comprender la pregunta. Ahí es donde debes gastar más tu energía. Así es. Entender la pregunta, sacar lo que te está, ¿no? Entender lo que te están preguntando. O sea, tienes que pensar, tienes que imaginar, tienes que interpretar lo que te está diciendo el autor de esta pregunta, ¿no? O sea, tienes que usar los procesos mentales, ¿no? Es lo que hacen en comprensión lectora, ¿no? Comprensión lectora también tienes que interpretar lo que dice el autor, sacar la idea principal, sacar el concepto, la idea, ¿no? Concepto es una idea general, ¿no? Como decía mi profe, hay que sacar la información social que te está transmitiendo el autor. Eso es lo que quieren, ¿no? Que tú pienses, imagines, entiendas lo que estás leyendo y decidas cuál es tu respuesta.
Ya, los procesos cognitivos básicos son aquellos pues que también están en los animales, ¿no? Básicos, elementales. Por ejemplo, tenemos la sensación, emociones, ¿no? Memoria también está en los animales, ¿no? Claro, serían procesos básicos, elementales, ¿no? Y los procesos superiores son aquellos que ya lo posee el ser humano, ¿no? Percepción, pensamiento, imaginación, lenguaje, ¿no? Motivación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Procesos superiores, ¿no? Superiores. Bien, entramos ya a otra corriente llamada justamente las neurociencias, ¿no? ¿Qué es las neurociencias? Es una disciplina que estudia el cerebro, que estudia el sistema nervioso para luego explicar el comportamiento humano. O sea, cómo se relaciona el cerebro con el comportamiento humano. ¿Hay o no hay relación? Bueno, y van encontrando que sí hay relación, ¿no? Entre áreas del cerebro y la conducta humana, ¿no? Cuando uno habla de neurociencia, en realidad esta disciplina pues, aparece ya hace mucho tiempo, porque hay muchos que hablaban del cerebro, ¿no? Uno de los primeros que ya empezó a hablar del cerebro, por ejemplo, fue Hipócrates, ¿no? ¿Se acuerdan? Hipócrates, padre de la medicina, decía que si una persona se enferma, tiene trastornos, es porque se ha alterado su cerebro, ¿no? Algo que no creían en la antigüedad, que el problema estaba en el corazón y que el cerebro era una cámara para enfriar la sangre. Así pensaba en la antigüedad. Pero fue Hipócrates que empezó a hablar del cerebro como causa de nuestros trastornos, ¿eh? Hipócrates. Posteriormente aparece Galeno. Galeno, por ejemplo, dice que en el cerebro hay cavidades que se llaman ventrículos. Son huecos, ¿no? Se llaman ventrículo lateral, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, son cavidades. Y que en esos huecos hay líquidos. Efectivamente, está el líquido cefalorraquídeo. Y que en ese líquido estarían las facultades del alma, ¿no? Así es. El líquido, por ejemplo, que está en el ventrículo lateral, estaría el del centro del juicio, el del tercer ventrículo estaría la memoria, y así, en cada ventrículo estaría una facultad, un proceso cognitivo, un proceso mental. Eso lo planteaba Galeno. Año 199 propuso que la actividad racional se encuentra en el cerebro. Planteó la teoría ventricular, que consideraba que la actividad cerebral se encontraba en el líquido cefalorraquídeo. Ahí está, ¿no? Pues se hablaba de esos ventrículos y el líquido cefalorraquídeo. Y ahí estarían las facultades, ¿no? Del alma, ¿no? Antes se hablaba del alma todavía, ¿no? Ajá. Muy bien, Vesalio, 1564, sostuvo que la actividad mental se localizaba en el tejido nervioso del cerebro y no en el líquido cefalorraquídeo, sino en la masa, ¿no? En el tejido cerebral, en el parénquima lo llaman, ¿no? En esa masa, ¿no? Ahí estarían las funciones mentales, ¿no? Vesalio. Descartes, ¿cómo olvidarnos de Descartes, que dice que el hombre está formado por dos sustancias, ¿no? Una que sirve para pensar lo llamó res cogitans, que lo han traducido como la mente. Y la otra sustancia, la res existens, que es el cuerpo, ¿no? El cuerpo. Entonces, ¿quién dirige este cuerpo? La mente, ¿no? La mente dirige al cuerpo. ¿Y dónde se une la mente con el cuerpo? Porque son dos sustancias independientes, ¿ah? Diferentes. La mente además no es materia para Descartes. La mente es algo inmaterial, ¿ah? Idealista, ¿no? Idealista. Pero sí se une en un momento. ¿Dónde? En la glándula pineal, ¿no? En la glándula pineal, ¿no? Esa visión del hombre, ¿no? Dualista. Gall decía que ahí está en la imagen se ven áreas del cerebro, ¿no? Áreas. Y cada área cumple una función. Ahí está el centro de la memoria, el centro de la voluntad, de los sentimientos, de la inteligencia, y así. O sea que las funciones mentales están localizadas en partes del cerebro. Este es un modelo localizacionista, por si acaso, ¿no? Localizacionista. Miren, y hasta ahora persiste en gran parte este modelo, ¿sí? Así se estudia muchas funciones mentales en partes del cerebro, ¿no? Pero
Hay otros que dicen que no, el cerebro no funciona por partecitas, el cerebro funciona como un todo. Para pensar, imaginar, participa todo, todo, todo. Ese ya empieza, por ejemplo, así piensa, por ejemplo, este señor Luria. Luria, el discípulo de Vygotsky. Vygotsky fue un psicólogo ruso, ¿no? Que era socialista. Sí, muy socialista, y decía que la conciencia es lo más importante en el estudio de la psicología y que la conciencia depende de la cultura. Por lo tanto, no es igual nacer en un país pobre que un país rico, no es lo mismo, ¿no? En África, en los países africanos, ¿en qué está pensando un niño en los países más pobres del África? ¿No? En comida, subsistencia. En cambio, por ejemplo, en Japón, ¿en qué están pensando los niños en Japón? ¿No? En Suiza, ¿no? Están pensando en tecnología, robótica. Entonces, es la cultura lo que determina el desarrollo de la conciencia. Así decía Vygotsky. Y Vygotsky tuvo su discípulo, Luria, Alexander Luria. Efectivamente, ¿no? La sociedad influye mucho en el desarrollo del cerebro. Es que Luria fue neuropsicólogo. Pero luego Luria, ¿qué dice? Que el cerebro no funciona por partecitas, sino funciona por todos bloques grandes. Se basó un poco en la teoría de sistemas, ¿no? ¿Se acuerdan? Teoría de sistemas, todo está integrado, no hay nada separado, aislado. Se basó en la teoría de sistemas, Luria, y que hay 3 grandes bloques en el cerebro donde sus elementos están integrados. El primer bloque lo llamó primer bloque funcional, que estaría formado por el tronco, todo lo que es el tronco encefálico. ¿Y para qué sirve? Para despertar, estar en alerta, en atención, estar activos, ¿no? Todos tenemos que estar activos para leer e investigar, muy activos. Tiene que trabajar este primer bloque, el tronco, ¿no? Tronco encefálico. Luego habló del segundo bloque, que es para memorizar, para procesar la información. Vamos a ver procesar, ¿no? Procesar, ordenar, transformar la información, ¿no? Tratar la información. Ese sería el segundo bloque. ¿Dónde estaría? En el parietal, más o menos por todo este parietal, todo el temporal y occipital. Todo eso sería el segundo bloque, según Luria. Sirve para procesar y memorizar, ¿no? La información, claro, ¿no? Y luego habló del tercer bloque, que sirve para la planificación, la motivación, la toma de decisiones, ¿no? Lo más elevado, el autocontrol, autorregulación. Ya, eso sería el lóbulo frontal, todo el frontal. Habló de 3 bloques del cerebro, el gran Luria, ¿no? Y trabajó con pacientes de la Segunda Guerra Mundial, aquellos que venían con balas en el cerebro. Él los atendía, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Paul Broca, en 1822 describió 8 casos de afasia, ¿no? A Broca, se acordarán de Broca, encontró el área del lenguaje hablado, ¿no? Y a esa área que está en el hemisferio izquierdo lo llamó área de Broca, ¿no? Warren encontró también un área para la comprensión, ¿no? En el hemisferio izquierdo, lóbulo temporal, ¿no? Ahí está, temporal izquierdo, ¿no? Área de Warren para la comprensión. Hebb es otro inglés, ¿no? 1940. Publicó el libro La organización, ¿no? La organización del comportamiento, ¿no? Teoría neuropsicológica, organización del comportamiento. Hebb. Este señor también habló mucho de la sinapsis, ¿no? Hebb, ¿no? Por si acaso, Hebb, para memorizar. ¿Qué sinapsis siempre se están utilizando? Sinapsis son las que perduran y hace que tú memorices. Y las sinapsis que nunca la usas, esas sinapsis se desconectan y al final te olvidas la información que estaba ahí, ¿no? En esa red, ¿no? Entonces lo que usas persiste, perdura. Lo que no usas se extingue, desaparece. ¿Qué red estás usando, ¿no? Alexander Luria, en 1960, propone una concepción antilocalizacionista. Justamente va en contra de esta postura, ¿no? Luria, porque él ya habla de bloques, grandes bloques, ¿no? Ajá. Muy bien. Son modelos del cerebro, ¿no? Modelos del cerebro. Y así como Luria, también está Lasley, ¿no? Propuso un enfoque holístico
Lasley también dice, ¿no?, que el cerebro no trabaja por partecitas de manera localizacionista, sino que el cerebro trabaja como un todo, ¿no? A eso se le llama enfoque holístico. Todo el cerebro se integra para actuar, para pensar, para imaginar. Luria trabajó en Rusia, ¿no? Rusia, luego fue a Inglaterra. Igual Goldstein también trabajó con pacientes de la Segunda Guerra Mundial, pero él trabajó en Estados Unidos. Goldstein, neuropsicólogo, estudió las consecuencias de las lesiones de guerra y propuso tratamiento. Ahí está. De nuevo, Donald Hebb introdujo las pruebas neuropsicológicas para evaluar el daño cerebral. También ya empezó a hacer pruebas, test, para hallar daños en el cerebro. Hay bastantes test neuropsicológicos, ¿no? Alexander Luria propuso una concepción ya lo mencionamos. Kandel, este señor es el que vive actualmente y ha ganado premio Nobel por hacer estudios de la memoria y aprendizaje. Es uno de los que más aporta en memoria y aprendizaje. Él ha dicho que cuando uno estudia un tema y repite el tema, lo vuelve a estudiar, cambia tu ADN. Es decir, empiezas a fabricar proteínas con la participación del ADN, ¿ya? Sí, sintetizas nuevas proteínas. Y esas nuevas proteínas hacen que tus neuronas fabriquen más neurotransmisores, dopamina, serotonina, acetilcolina. Y esos neurotransmisores son liberados al espacio intersináptico y luego van a ser captados por proteínas receptoras, ¿no?, de la neurona postsináptica. Al llegar esos neurotransmisores, se abren unos canales. En la membrana hay proteínas, son canales, se abren los canales, ingresan iones, por ejemplo, de calcio. Ingresan iones de calcio y eso va a generar que cambie la polaridad de la membrana. Si afuera era positivo y adentro era negativo, al ingresar muchos calcios, adentro se convierte positivo y afuera se convierte negativo. Y eso es lo que genera un impulso nervioso, o lo que llaman también potencial de acción. Entonces, ¿quién ha investigado qué cambios hay a nivel de las neuronas, a nivel molecular, cuando uno estudia, uno memoriza? Kandel. ¿Con quién investigó? Con unos caracoles marinos, llamado la plice. Muy bien. Entonces ahí tenemos, ¿no?, sistema de estudios sobre las bases biológicas de los procesos cognitivos, ¿no?, aplicaciones para mejorar el aprendizaje, ¿no? Claro, todos los estudios del cerebro ayudan, ¿no? Ayudan a entender cómo funciona el cerebro, cómo cambia el cerebro, en base a la información que uno recibe, ¿no? Desarrollo de técnicas para el diagnóstico clínico de los trastornos cerebrales. Y el último enfoque es el biopsicológico. Como dice su nombre, integra lo biológico con lo psicológico, ¿no? Ahí tenemos a Hebb, ¿no? Estableció nexos. En este enfoque se establecen nexos entre lo psicológico y la parte fisiológica y la química del cerebro, ¿no? Por eso se llama biopsicológico. Y es que no podemos separar al hombre entre biológico y psicológico, ¿no? Todo está integrado. Los biológicos con los psicológicos es una unidad en realidad, ¿no? El estudio científico es la biología de la conducta, ¿no? Los biológicos reúnen los conocimientos de otra disciplina neurocientífica y aplican al estudio de la conducta. Se estudian a sujetos humanos y no humanos. Los médicos hacen más experimentos con animales, gatos, ratas, ¿no?, perros, chimpancés, ¿no? Ahí está Hebb, que ya mencionamos, ¿no? Estudia el comportamiento, habló mucho de las sinapsis Hebb, ¿no? Sinapsis, cómo hay sinapsis que se desarrollan, se refuerzan, y hay sinapsis que se extinguen, desaparecen. Entonces, estudio del comportamiento humano y animal a través de los principios de la biología. Por eso se llama biopsicológico, ¿no? Empieza a hablar del ADN, los neurotejidos, neurotransmisores, dopamina, tálamo, hipotálamo, núcleos, ¿no? Tálamo, hipotálamo, redes nerviosas, corteza cerebral. Todo eso es biológico, pero eso se integra con lo psicológico, ¿no? Estudio los procesos emocionales en los chimpancés, efectos de daño cerebral y la cirugía en animales. Ley de Hebb, las conexiones sinápticas cerebrales se fortalecen al activarse en forma continua en tiempo y espacio. Estas conexiones crean cambios en la estructura cerebral que desarrollan redes neuronales, ¿no? Sinapsis, ¿no? ¿Cómo es que uno desarrolla sinapsis? Y eso hace que uno memorice, ¿no? Bien. Bien. Este es el último enfoque, ¿no? Lo biopsicológico.
Entonces, con todo lo que hemos mencionado,